Todo comienza con Kian, un estudiante que se dispone a ir a su trabajo en una oficina. De esta forma toma el tren apurado y logra llegar unos segundos antes de la hora de entrada. Luego de esto se sienta en su cubículo a jugar algunos juegos de rol, al menos hasta que su supervisor aparezca. De esta forma pasa el día hasta la hora de salida, pero en ese momento el gerente le pide la planilla para el otro día, así que Kian debe quedarse unas horas más. Sin embargo, un mensaje le dice que el sistema de fortuna lo eligió, pero en ese momento su teléfono cae en el tacho, por lo que intenta agarrarlo, aunque bueno, se percata que sin querer ingresó al link de aquel mensaje, y de esta manera escucha que el sistema de fortuna se activó. Ya el otro día se despierta y ve como sus compañeros de cuarto se van a hacer sus cosas, mientras que él se queda pensando en vaya a saber qué. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por una voz. De esta manera, una pantalla emerge y aparece una criatura que se presenta como Riches, el cual explica que podrá aumentar su dinero mediante el sistema de fortuna, por lo que le da 50.000 yuanes para que los invierta en algo, afirmando que si los pierde, obtendrá ganancias para vivir como le plazca sin trabajar. Y como es de suponer, Kian se pone como loco de la emoción y decide usar ese dinero para crear un juego, ya que los riesgos de esa industria son altos, pero si sale bien podría ganar mucho dinero. Es entonces que su amigo Yang ingresa al cuarto, por lo que Kian aprovecha para preguntarle si se puede hacer un juego en 2 semanas, cosa que su amigo dice que es muy posible, mencionando que solo debe usar una página para eso, en donde además podría comprar renders, motores de juegos y todas esas cosas para desarrollar. Así que ante esto Kian se emociona y se va a la biblioteca para hacer aquello hasta la noche, y termina creando un juego de carreras que él mismo dice que es una completa porquería, pero lo pone al precio de 1 yuan, esperando que algún incauto lo termine comprando. Sin embargo, llegada la noche nadie lo compró. Es entonces que sus compañeros de cuarto aparecen, y tras comer algo se ponen a jugar a un juego de rol en la computadora. Y al mismo tiempo, en otro lugar, un sujeto hace algo parecido. O sea, está jugando juegos en su PC. Pero no obstante, dicho sujeto regordete es un creador de contenido, que prueba los juegos más basura que existen. Aunque admite que hasta ahora no encontró ninguno. Pero como te podrás imaginar, se termina topando con el juego de Kian, ya que está entre los juegos con menos calificación de la tienda, ya que en sí no tiene ninguna calificación. Así que pronto el creador de contenido se dispone a probarlo, pero le toma demasiadas horas, ya que pierde reiteradas veces. Hasta que bueno, al final le agarra la mano y pasa más de 8 horas conduciendo en ese título, al mismo tiempo que se pone a reflexionar de la vida, hasta que bueno, termina el juego, y termina concluyendo que el juego es una verdadera mierda. Luego de esto, cuando Kian está en la escuela, escucha a sus compañeros hablar de su juego, así que cuando termina las clases va para su casa y ve que tiene miles de descargas. Incluso su amigo se puso a jugarlo al ver el video de aquel creador de contenido, por lo que el juego se volvió muy viral. Sin embargo, Kian se sentía pésimo de que ese producto de baja calidad se haya popularizado, ya que significaba que la inversión le salió bien, lo que en sí se traduce en que tuvo casi nada de ganancias del sistema de fortuna para su uso personal. Sin embargo, en otro lugar, se puede ver que un ejecutivo habla con su ayudante sobre comprar compañías de videojuegos, lo que lo lleva a hablar sobre el juego de Kian, el cual ha tenido mucha popularidad últimamente. Luego de esto, el protagonista recibe más fondos para la compañía de videojuegos, dinero que no puede usar para sus cosas a no ser que los pierda, así que él pronto se pone a pensar en formas de hacer aquello, pero no se le ocurre nada, hasta que bueno, ve a su amigo Yang y se da cuenta que es un boludito, por lo que en sí él podría hacerle perder los miles de yuanes que tiene, así que en consecuencia comienza a convivir mucho más con su compañero, al punto del acoso, pero este le termina confirmando su idea, así que le termina contando sobre su compañía, las ganancias y que él fue quien creó aquel aberrante juego de carreras, afirmando que ahora quiere su ayuda para lanzar un nuevo título. Es entonces que Yang se emociona y termina aceptando, por lo que pronto compra varios libros para aprender a programar, pero bueno, no lee ni una página y en su lugar se termina durmiendo, cosa que termina alegrando a Kian, quien sabe que a ese ritmo perderá los 3.000 yenes de ganancia que obtuvo de aquel juego de carreras, y como sabemos que si los pierde podrá darles un uso personal. De esta forma, el otro día ambos se ponen a buscar un nicho para saber qué tipo de juego hacer, así que el protagonista elige los juegos de cartas para teléfonos y le pide a Yang que piense en todas las ideas. En consecuencia, él pide ambientarla en la época de los 3 reinos en China, pero con un giro de tuerca. Básicamente cambiará todos los personajes históricos por criaturas folclóricas orientales, además de usar como base de información una serie del tema, cosa que nuestro protagonista termina aceptando y le dice que es un genio. De esta forma inicia el desarrollo, y el ejecutivo de la otra vez no tarda en ser informado de esto, sintiendo cada vez más interés en la compañía de Kian. Y mientras tanto, vemos que el protagonista se emociona de que el desarrollo del juego esté yendo para el orto, afirmando que pronto podrá tener esos 30.000 yuanes, y como no puede dormir, decide buscar un artista novato para que haga las ilustraciones del juego. Sí, esto para que nadie quiera jugarlo. Posteriormente, se puede ver que el protagonista almuerza con su amigo en la escuela, y él le sugiere convertir a todos los personajes en mujer, cosa que Kian descarta de inmediato, ya que eso ya se ha hecho y ha tenido mucho éxito. Así que logra convencer a su amigo de no hacerlo. Luego de comer, ambos pasan en canoa y hablan sobre el desarrollo, en específico el apartado artístico,
Yang sugiere contratar a un famoso artista. Pero bueno, Qian descarta esa idea, ya que podría darle mucha promoción al juego. Así que le dice a su compañero que lo mejor sería un artista desconocido. Es entonces que Yang se emociona y comenta que deben elegir al más talentoso de los talentosos. Pero Qian vuelve a negar la idea, sugiriendo en su lugar a un tipo llamado Ruan. Y tras darle una explicación algo ambigua, Qian logra convencer a Yang. De esta forma, ambos tienen una reunión con Ruan, a quien ofrecen una gran cantidad de dinero para que diseñe los personajes, además de decirle que le enviarán la lista de requisitos, pero que fuera de eso podrá tener absoluta creatividad. Entonces cuando la llamada finaliza, Qian se pone a comprar la parte técnica del juego, como el código y la interfaz, pero termina eligiendo todo eso de un juego de cartas que fracasó. Por otro lado, Ruan y sus amigos se reúnen para hablar del diseño de los personajes, pero no entienden la lista de requisitos, mencionando que tal vez sea una estafa. Sin embargo, Ruan le dice que Qian ya realizó la transferencia, por lo que en sí confía en ellos, así que deben hacer un buen trabajo poniendo toda su creatividad. Y en consecuencia, los amigos de Ruan se motivan y preguntan qué estilo van a usar, ante lo cual él dice que utilizarán el que diseñó, cosa que sus amigos no parecen considerar una buena idea, ya que afirman que dicho estilo es algo oscuro y bastante deprimente. Sin embargo, al final Ruan los convence, y de esta forma el grupo se pone a trabajar como loco para hacer el mejor trabajo posible. Y de esta forma llega la fecha límite, y le envían todo a Yang, quien le cuenta a Qian. Pero bueno, él le delega todo a su amigo, así seguramente todo saldrá mal. Por lo que entonces al día siguiente se despierta y habla con Yang, quien le cuenta que ese día saldrá al público el juego de cartas, cosa que bueno, termina emocionando a Qian, quien espera que todo sea un fracaso y así podrá tener esos 30.000 yuanes en su cuenta de activos personales. Luego de esto, se puede ver que Yang juega con sus amigos en el cuarto, cuando aparece el protagonista molesto. De esta forma salen afuera y le cuestiona si robó el diseño del juego, ante lo cual Yang afirma que Ruan hizo un buen trabajo, cosa que sorprende al protagonista, quien se da cuenta que el juego puede ser un éxito total, así que maldice la situación y golpea un árbol, lastimándose la mano. Y cuando Yang se aleja confundido, el protagonista espera que la volatilidad del mercado de los videojuegos lo salve y convierta su ahora buen juego en un fracaso. Después se puede ver que Yang lee las reseñas y se da cuenta que todas son negativas, cosa que lo molesta y se dispone a contestarles, pero el protagonista lo detiene, dándole a entender que alguien pagó por dichas reseñas, aunque no le molesta, ya que eso ayudará a que el juego sea un fiasco. Mientras tanto, Ruan y sus amigos preguntan por el juego y descubren que es del mismo estudio que ese nefasto juego de carreras, además de suponer que debe estar en fase de prueba porque la matriz y todo lo demás es muy simple. Sin embargo, Ruan se queda toda la noche probando el juego y se percata que no está tan mal, ya que su arte resalta mucho. Así que al otro día llama a Yang para preguntarle si van a agregar más cosas, ya que en la tienda hay un solo artículo para comprar. A lo que el chico le comenta que el protagonista gastó todo su dinero en ese juego, y que en realidad no quería saturarlo con compras integradas, además de comentar sobre que no pudieron invertir en marketing. Es entonces que Ruan se conmueve, suponiendo que Qian es un desarrollador bondadoso con los usuarios, y tras hablar un poco más del tema, la llamada termina. Por lo que luego de esto, Ruan decide ponerse en manos a la obra, y al día siguiente, el protagonista, quien suponía que el juego había fracasado, se entera por parte de Yang que el título ha tenido más de 10.000 descargas en una noche. Obviamente que de forma natural, esto espanta a Qian, quien trata de buscar al culpable, dándose cuenta que no puede ser otro que Ruan. De esta forma vemos un hecho del pasado, en donde se ve que el chico les pidió ayuda a unos artistas del medio, quienes al ver el arte del juego se sintieron sorprendidos, y decidieron compartir el juego por los diseños, lo que obviamente disparó todas las descargas, por lo que pronto Qian llama por teléfono a Ruan y se entera de lo anterior. Obviamente se enfada, pero usa palabras que el dibujante termina por malinterpretar, y cree que le está agradeciendo. Entonces ya cuando la llamada termina, el protagonista se ve mal, porque el juego fue un éxito, mientras que Ruan está feliz por el mismo motivo. Y al mismo tiempo, en un edificio lujoso, se puede ver que el ejecutivo de antes se entera del juego de cartas del protagonista, así que decide poner todo en marcha para comprar su compañía. Entonces luego del anterior, el protagonista se mete en el baño de la escuela para llamar a la tienda virtual que vende su juego, esto para pedir que lo saquen de la lista de recomendados y que lo eliminen, pero la persona del teléfono dice que es la primera vez que le piden algo así, aunque afirma que hablará con sus superiores para ver si puede hacer algo. Sin embargo, Richet aparece en ese momento y le dice a Qian que hacer aquello es contra las reglas, así que el protagonista le dice a la persona del teléfono que quiere mantener su juego en línea. Después de esto, Richet hace las cuentas y anuncia que las ganancias de la compañía de Qian fue de más de 500.000. Pero bueno, eso se traduce a 90 yuanes en su cuenta personal. Pero no obstante, Richards le da cierta esperanza, ya que no añadirá más dinero, por lo que el protagonista supone que podrá perderlo. A lo que por su lado, el ejecutivo manda a su ayudante a negociar la compra de la compañía de Qian. Así que mientras este se quejaba de la situación en la zona de deportes, su amiga lo llama para informarle sobre aquello, contándole que le ofrecieron 50 millones. Pero debido a que es contra las reglas del sistema vender la compañía, Qian decide rechazarla. Sin embargo, el ayudante del ejecutivo le informa a este que
el protagonista quiere invertir en la compañía, cosa que el sujeto considera humillante, pero bueno, al mismo tiempo afirma que Kian es muy interesante. Y por otro lado, el protagonista cena con su amigo, pero cuando llega a la cuenta no sabe si puede pagar con el dinero de la compañía, así que sale afuera para preguntarle a Riches. Por su lado, Yang se queda y es atado por la mesera, ya que piensa que se irá sin pagar. Sin embargo, el sistema le da permiso a Kian de poner los gastos de esa cena como gastos de la empresa, así que en consecuencia aprovecha para ver si puede hacer lo mismo, pero con sus gastos. Aunque bueno, Richard le explica que eso está en contra de las reglas, así que regresa a la tienda y dice que podrá pagarlo. Luego ven las noticias, en este caso sobre tecnología, y tiene una idea: contratar más personal, cosa que Kian considera una gran idea, y se dispone a contratar gente para hacer mejores juegos. Aunque bueno, su objetivo es perder el dinero del sistema. En consecuencia, con esto en mente, va a una agencia, obvio al otro día, por lo que ya estando ahí, el tipo que los recibe los trata mal, pero después cambia de actitud al descubrir que puede pagar un sueldo de 400.000 yuanes, por lo que pronto le pregunta qué es lo que busca, ante lo cual Kian dice que quiere alguien que lo ayude, así que el tipo le sugiere dos cosas: por un lado, un ayudante, y por el otro, un asesor para la empresa. En consecuencia, el protagonista elige el primero, ya que no quiere mejorar su compañía. De esta forma, el sujeto le muestra a una mujer llamada Chia Ailu, a quien Kian decide contratar al descubrir que ella no suele meterse en las decisiones de la empresa, por lo que luego de esto él sale de la sala y oye como una chica llamada Li Wan escucha noticias sobre un juego de cartas del protagonista, así que él le dice que no pierda el tiempo con eso, ya que aquel título es bastante aburrido. Pero bueno, esto enfurece a Li Wan, quien menciona que el objetivo de aquel juego no es ser rentable, sino alterar e innovar el mercado, cosa que Kian niega, y cuando ella le pregunta cómo es que lo sabe, él solo se ríe incómodamente, y bueno, decide no seguir. Entonces ya cuando el protagonista se va, el sujeto de la agencia le cuestiona a Li Wan para qué compañía desea trabajar, además de preguntarle su profesión. De esta forma, ella dice que quiere desarrollar para la compañía Tendak, o sea, la empresa del protagonista. Es entonces que el chico de la agencia le dice que el joven con el que hablaba era el dueño de Tendak, así que bueno, ella se despide y va a buscarlo, pero lo termina viendo yéndose en un taxi. Posteriormente el protagonista se reúne con su nuevo asistente, o sea, Chia Lu, a quien contrata, y le dice que las cuestiones de la compañía no serán sus tareas, ya que de lo contrario podía mejorarla. Así que tras acordar aquello, ambos van a buscar sitios para poner la empresa, escogiendo el más caro, y para perder un poco más, decide pagar cada metro lo más alto posible, y en consecuencia rápidamente le hacen los trámites para que firme. Seguido de esto, Chia le muestra una lista de cosas para la oficina, y él quiere gastar 2 millones, pero el sistema le dice que eso es exagerado, así que el protagonista termina usando 800.000, cosa que Chia considera demasiado generoso. Entonces, de modo de que la empresa se equipa y su asistente le alquila un departamento cercano, el cual también corre como gasto de la empresa, Kian está emocionado, ya que perderá más de 300.000 yuanes todos los meses, por lo que luego de esto Chia se acerca y le muestra un contrato para contratar al personal, pero él le quita algunas secciones para que los empleados no sean de elite, pero ella le dice que si quita eso no sabrán hacer videojuegos. Pero bueno, a su modo, Kian afirma que él elegirá a los trabajadores, además de negociar los sueldos, ya que quiere darle una buena paga. Sin embargo, el protagonista se da cuenta que no podrá perder dinero rápido solo con Yang, así que se dispone a buscar otro con sus mismas capacidades, por lo que pronto se dirige a un ciber, en donde impresiona a todos con su presencia, ya que Kian lleva puesto un traje que Chia había elegido para él, el cual bueno, le queda muy fachero. Por lo que pronto él pregunta si Bao Tzu se encuentra acá, ante lo cual se lo confirman, así que se dirige a verlo. Es entonces que cuenta que aquel chico fue expulsado de la escuela por reprobar muchas materias, por lo que trabajó en un cibercafé por 3 años y su único pasatiempo luego de eso era jugar videojuegos casi todo el día. Así que Kian está seguro que si lo contrata, las pérdidas serán monumentales. Seguidamente se acerca a él y le ofrece el trabajo, pero cuando Bao Tzu ve su apariencia, cree que es una broma, pero Kian le da un anticipo de su sueldo, picándolo con la industria, y básicamente le cuestiona si no le gustaría diseñar algo propio y cambiar el paradigma actual del mercado. O sea, le dice todo eso sabiendo que Bao Tzu no sabe hacer nada de todo eso. Sin embargo, Kian se mantiene firme en su objetivo y le dice que lo piense, y como es de suponer, Bao Tzu termina por aceptar, por lo que el protagonista le pide que se bañe, compre ropa y se reúna en su empresa para así empezar. Y es algo que el muchacho podrá hacer, ya que también le dejó su tarjeta con todos los gastos necesarios. Y bueno, en medio de esto, Bao Tzu se emociona hasta las lágrimas por la oportunidad, sin saber los motivos de Kian. Así que ya estando en su departamento, el protagonista se siente feliz que todo le está yendo tan bien, o bueno, mejor dicho, tan mal. Por lo que ya el otro día, Kian se dispone a contratar a más empleados, y de camino a su oficina se encuentra con un postulante, quien lo confunde como un par, o sea, que buscaba trabajo para Tendak.
Tengda. De esta forma, el chico menciona que está usando su hora de almuerzo para aquella entrevista, queriendo cambiar de compañía porque se está quedando pelado de tanto estrés. Y en medio de esto aparece su superior, quien también dejó su currículum ahí, así que lo saluda y le dice que ese mismo debe entregarle los diseños. Es entonces que Kian y él suben al ascensor, en donde el novato comenta que no esperaba encontrarse con su superior ahí, y que haya dejado su currículum también. Sin embargo, Kian le dice que Tengda no lo va a contratar. De esta forma el novato descubre que el protagonista es el dueño de aquella compañía, cuando la recepcionista lo saludan al verlo llegar, por lo que pronto Kian le hace una entrevista y ve el currículum del chico, y bueno, lo termina contratando, ya que solo ha hecho recados y no tiene experiencia haciendo videojuegos pese a tener conocimientos, así que en definitiva tiene todo lo que busca. Por lo que pronto hablan del salario, ante lo cual el novato trata de negociar uno menor al que tenía, pero Kian termina siendo de las suyas y consigue convencerlo de recibir 4.000 yuanes. Ya luego de esto, Kian recibe la visita de la chica de antes, o sea, de Li Wan, quien quiere trabajar para él, ya que cree que tiene una mentalidad diferente al no querer sacar ganancia por los juegos. De esta forma la escucha y le pregunta a su asistente sobre ella, ante lo cual Chia le dice cosas que echarían para atrás a cualquiera, pero como bien sabemos, Kian la termina contratando, ya que bueno, es perfecta para su empresa. Y al mismo tiempo, los amigos del protagonista le preguntan a Yang sobre él, a lo que este explica que ha estado ocupado en un proyecto y por eso no ha aparecido, afirmando que él colabora con Kian. Posteriormente, se puede ver que los empleados de la compañía del protagonista se muestran curiosos, ya que desde que fueron contratados no han recibido trabajo y le dicen que solamente jueguen. De esta forma, Li Wan trata de pensar en una razón y comenta que seguro que es para que entiendan el pensamiento de los usuarios. Sin embargo, todos quieren saber por qué Kian no ha aparecido en todo este tiempo, cosa que creen que es porque debe estar en reuniones. Pero bueno, no obstante, se puede ver que Kian está en su casa comiendo sandía, en donde comenta que tras contratar a tanta gente, debe pensar en qué rumbo tomar para que el juego que desarrollen sea un fracaso. Y de esta forma tiene una idea, hacer un título en primera persona, ya que bueno, la mayoría son una cagada. Así que con esto en mente se dirige a Tengda, en donde les cuenta su idea a Li Wan y a los demás, los cuales terminan emocionados de por fin poder hacer algo. Por lo que luego de esto, Kian se lleva a Bao Tzu y al novato de la otra vez, a quien bueno, vamos a llamar Mudan, para así ayudar a enseñar el juego. De esta forma, da muchas ideas, pero todas podrían perjudicarlo, cosa que Mudan termina notando, pero el protagonista lo inspira a ir por ese camino, mencionando que seguro en sus manos el proyecto será todo un éxito. Y sí, confianza que motiva al muchacho. Luego de esto le da sus roles, siendo Mudan quien se encargará del diseño y Bao Tzu de revisarlo. Entonces ya por la tarde, el protagonista juega con la silla de reuniones y menciona que es divertido ser el jefe. Y tras esto, se da cuenta que es hora de irse y se despide de Bao Tzu, el cual se quedará jugando. Sin embargo, Mudan aparece y revela haberse escondido para trabajar horas extras, cosa que bueno, está prohibido en la empresa, pero el chico desea hacerlo de igual forma para que el proyecto sea un éxito. De esta forma, ambos se quedan hasta pasada la noche, y Bao Tzu le trae un café a su compañero, quien luego de pensar en la mayoría de cosas del título, todavía le faltan ideas, así que Mudan lo invita a jugar a uno de sus juegos favoritos. De esta forma vician una banda mientras tiran nuevas ideas, jugabilidad y también de historia, poniendo como eje central del título, salvar a una niña y salir del peligro en un helicóptero con una puesta de sol. Y tan solo imaginarse toda esa secuencia parece fascinar toda Mudan. Luego de esto se ponen a pensar en Kian, y suponen que es un genio de los videojuegos, ya que logró hacerlos tener muchas ideas sin pedirlo. Y tras concluir con esto, siguen pensando en qué cosas añadir al juego, como armas secretas, desafíos mentales y regalos secretos, y en sí pasan toda la noche hasta tener la base principal del juego terminada, por lo que entonces ya por la mañana llega Yang, quien los termina regañando, por obviamente hacer horas extras. De esta forma Mudan y Bao Tzu pasan varios días trasnochando, cosa que Yang termina por confirmar y se lo cuenta al protagonista, el cual al mismo tiempo recibe un mensaje de Mudan, quien le dice que ya terminó la base, así que se lo envía por mensaje. De esta forma el protagonista entiende por qué han logrado terminar tan rápido, ante lo cual Yang quiere regañarlos por hacer horas extras, ya que se supone que va contra las reglas, pero Kian le dice que no hace falta, de modo que solo le hace un par de modificaciones para molestar al usuario, y le dice a Mudan que hizo un buen trabajo. Obviamente esto motiva mucho más al chico, quien rápidamente termina inspirando al resto de los empleados, quienes hacen lo mismo que él, pasan horas extras hasta la noche. Debido a esto, Yang le cuenta a Kian diciendo que deben evitarlo, pero el protagonista le dice que no, afirmando que en su lugar lo recompensará pagando las horas extras y dándole muchas más comodidades, cosa que conmueve a Yang. De esta manera él promete calcular todo esto. Entonces ya por la noche, Mudan y compañía se sorprenden al ver un buffet, además de unos entrenadores personales para aquellos que quieren bajar la comida, ya que el gimnasio de la empresa tardará un par de días en terminar. De forma natural, Li Wan y los demás están confundidos, pero bueno, deciden trabajar más. Sin embargo, Li Wan se reúne con Kian, quien les dice que le pagará muy bien las horas extras, además de que ya no están prohibidas, pero ella dice que deben rechazar el dinero. Pero bueno, el protagonista se acerca y le insiste, pero interiormente no entiende por qué ella no lo acepta de una. Y bueno, debido a esto Li Wan termina por aceptar.
aceptar, pero termina ruborizada. Entonces ya cuando sale de la oficina, le dice a sus compañeros que no pudo decirlo que no. Luego de esto se reúne con Bao Tzu, quien le muestra el presupuesto de más de 600.000 yuanes por el título, pero el protagonista considera que es demasiado barato, ante lo cual el chico dice que con eso tienen suficiente, pero quien lo convence de duplicar el presupuesto al doble, para así tener más pérdidas. Y al mismo tiempo el ejecutivo de la otra vez se pone como loca y quiere el juego que Qian está desarrollando. Esto incluso cuando su mano derecha, o sea el mismo tipo que vimos antes en el ascensor, le dice que los empleados del protagonista son mediocres y solo una destaca, pero es un asistente. Sin embargo, el ejecutivo está seguro que aquello será un éxito, así que quiere a todos los empleados de Tengda a como de lugar. Y al mismo tiempo, Bao Tzu sigue dirigiendo la creación del juego, buscando referencias por todos sitios para ofrecer una buena experiencia, pero termina siendo abrumado por dirigir a tantas personas, de modo que Mudan le da una mano con eso, y termina por solucionar toda la situación. Así que tiempo después en clases, el protagonista escucha como el profesor pasa lista, y anota que Qian faltó a clases, y en medio de esto el antes mencionado llama a Qian, para contarle que la compañía de aquel ejecutivo, o sea Fiery Sky Studio, quiere robarle todo el personal que está desarrollando el juego de disparos en primera persona que están haciendo. Así que obviamente con esto, Qian sale de la clase y va a ver qué ocurre. De esta forma llegan a la compañía y ven las oficinas hechas un desastre, por lo que suponen que tras irse destruyeron todo. Es ahí que Yang trata de motivar a Qian, quien se pregunta si deberá hacer todo él, ya que el sistema lo obliga a publicar el título. Y mientras comienza a pensar en qué hacer, aparecen Mudan y los demás. Es entonces que ellos explican que estaban en la sala de proyección, ante lo cual Qian quiere saber sobre Fiery Sky Studio, y en ese momento ellos le dicen que quisieron contratarlos, pero dijeron que no, ya que estaban cómodos en Tengda. Luego de esto comentan que tras terminar el juego, celebraron y causaron esos destrozos, los cuales no limpiaron por ir a la sala de proyección. Es entonces que Qian se muestra impresionado porque terminaron el juego, y es así que todos se dirigen a la sala de proyección para ir a verlo, por lo que ya estando en el lugar, Qian se sorprende por la calidad del juego, cosa que le dificultará perder dinero, así que para entregar un mal producto final, o al menos lo peor posible, trata de buscar una excusa para que salten la parte de revisión y corrección de bugs. Sin embargo, son interrumpidos por el ayudante de la compañía de Fiery Sky Studio, así que le cuentan sobre que él fue quien trató de contratarlos en nombre de aquella empresa, ante lo cual el sujeto trata de desligarse y dice que todo fue cosa de Li Ji. Además, se ofrece para trabajar para Tengda, y en medio de lo anterior, el sujeto revela que Li Ji fue quien contrató las malas reseñas del juego de cartas, pero vemos que esto no le molesta a Qian, quien toma aquello como un acto de bondad, ya que recordemos que todo el dinero que el sistema le dé para invertir será suyo, pero solo si cada proyecto fracasa. Por lo que luego de esto Qian contrata al tipo, a quien le vamos a llamar Yu, pero bueno, lo contrata para que sea otro de sus asistentes, ya que tiene demasiada experiencia y puede mejorar la empresa. Luego de esto, se puede ver que Mudan y los demás se ponen a entrenar en el gimnasio, y Li Wan tiene una idea, visitar Fiery Sky Studio para hacer que sus antiguos compañeros conozcan a Qian, a quien considera un auténtico productor. Es entonces que el protagonista escucha esto y decide llevarlos, y esto porque siempre quiso conocer a una productora de videojuegos de primer nivel, además de que servirá para desmotivar un poco a Mudan y compañía. Así que decide hacer que ese viaje sea un gasto de la compañía, y decide gastar mucho para ir a almorzar antes de visitar aquel sitio. Es entonces que todos siguen sorprendiéndose por los beneficios, pero Qian se molesta un poco, ya que él le pidió cenar en el restaurante más caro de los caros, pero Xia le dice que fue Li Wan quien organizó todo, e incluso así gastaron más de 150.000 yuanes, cosa que Qian no esperaba gastar. O sea, en su lugar quería gastarse más de 400.000 yuanes y ponerlos como gasto de la compañía. Por lo que luego de esto visitan las instalaciones de Fiery Sky Studio, donde son recibidos por el asistente de Chou. De esta forma caminan por el lugar y obviamente se sorprenden, a lo que pronto Qian conoce a Chou, quien dirige la mayoría de las cosas en este sitio, el cual se termina sorprendiendo por la juventud del protagonista, al mismo tiempo que este piensa en formas de seguir perdiendo dinero, entre ellas organizar una fiesta en un yate e invitar a la mayor cantidad de gente de ambas compañías. Seguidamente, Chou le ofrece un juguete de edición limitada y van al sitio en donde se encuentran estos muñecos. Es entonces que Li Wan y el resto regresan de ver con detalle el sitio, sorprendiéndose de que Tengda esté tan adelantada a una empresa del primer nivel como Fiery Sky Studio. Así que comienzan a enumerar los muchos fallos del sitio, cosa que Chou escucha y obvio se molesta. Tras esto, él se encuentra con Li Wan, quien se queda de pie al verlo. De esta forma, ambos hablan sobre algunas cuestiones durante su renuncia, y tras lo anterior tienen una reunión entre ambas compañías. De esta forma, Yang, quien tenía la tarea de hacer muchas preguntas, termina por mencionar sin querer los beneficios que tienen en Tengda, por lo que Qian lo regaña y le recuerda su deber, al mismo tiempo que el personal de Fiery Sky Studio se sorprende al escuchar sobre los pagos por horas extras y demás, cosa que obviamente enfada a Chou. Así que después de esto, la secretaria de Chou comienza a explicar sobre el último juego que diseñaron, en el cual Li Wan iba a participar, pero renunció, cosa que genera risa en sus antiguos compañeros, al mismo tiempo que Chou la trata de forma condescendiente,
Sin embargo, Kian le da una mano con eso y revela que ella es la gerente general de su compañía, además de pedir que hable un poco sobre lo que han estado diseñando y creando últimamente. De esta forma Li Wan se motiva y se dispone a hablar sobre Tecna, pero sobre todo de Kian, cosa que hace que el protagonista se preocupe, ya que parecería que ella sabe del sistema de fortuna, pero no obstante se tranquiliza al escuchar que ella habla sobre las experiencias de los juegos que Kian ha desarrollado hasta ahora y cómo benefician a sus usuarios, concluyendo que el protagonista es un auténtico creador de videojuegos. Y como es de suponer, todos le aplauden a Li Wan por el elocuente discurso, aunque seguidamente de esto, Chou se dispone a hablar sobre el último título que desarrolló, Fiery Sky Studio. De esta forma presenta el juego Bullet, el cual preocupa a Mudan, ya que se escucha muy bien, puesto que es todo lo que funciona en el mercado. Así que el chico supone que el juego que ellos están desarrollando va a fracasar. Sin embargo, se motiva al ver la confianza de Kian en su propio juego, aunque la realidad es que el protagonista celebra y espera que el juego Bullet lo haga fracasar. Pero de regreso a la compañía de Kian, Mudan y el resto se motivan a conocer aquel proyecto y deciden hacerle cambios a Exploración Petrolífera, o sea, el juego que están desarrollando para hacerle competencia a Bullet. Y mientras tanto, vemos que Chou le informa a Li Ji sobre la visita del protagonista y sobre que sabe de Bullet, cosa que lo hace enfadar, ya que considera a Kian una gran amenaza, pero Chou lo asegura que en realidad no es tan complicado. Pero bueno, se ve que Li Ji insiste en que sí. Pero de regreso a Tecna, se puede ver que todos siguen trabajando y están a punto de hacer los últimos recortes para que quede perfecto. Es entonces que Kian llama a Chia para pedirle que sus empleados descansen, ante lo cual Chia le dice que lo hará, pero hace lo contrario y les da la señal a Li Wan y a los demás para que sigan, haciendo que Bao Zhu dé los toques finales. Y de esta forma terminan el proyecto Exploración Petrolífera para lanzarlo antes que Bullet. Y por su lado, el protagonista le pide al sistema que le muestre los balances y se percata que ha perdido 150.000, cosa que lo pone contento, ya que eso irá directo a su cuenta personal. Así que para celebrar decide armar una fiesta para sus trabajadores. Y vemos que de esta manera pasan el tiempo viendo algunas películas. Pero en medio de esto Li Wan y los demás le hacen una sorpresa, anunciando que terminaron Exploración Petrolífera y lo lanzarán antes de tiempo, cosa que obviamente Kian no esperaba. Pero de todos modos les dice que deben sacarlo el mismo día que Bullet, o de lo contrario podrían hasta tener ganancias. Sin embargo, el sistema le recuerda que eso es en contra de las reglas, afirmando que retrasar el lanzamiento sin razón está prohibido. Y bueno, en consecuencia, nuestro protagonista termina por invitar a todos a un restaurante lujoso, en donde Li Wan y el resto se emocionan, a tal punto que celebran hasta la madrugada y no logran lanzar el juego un día antes que Bullet. De esta forma Li Wan quiere saber qué dijo Kian, ante lo cual Mudan dice que no era para tanto, pero lo que en realidad mencionó es que estaba perfecto. Y de forma natural, el juego de Kian no tiene tantas descargas como el de Bullet, cosa que Mudan y el resto esperan que cambie, ya que seguro habrá anuncios patrocinando el título. Sin embargo, con el pasar de las horas, no ven nada ni remotamente parecido. Naturalmente, Mudan y el resto creen que Kian no sabe sobre aquello, pero la realidad es que sí, y por eso ha evitado promocionarlo, ya que es uno de los pilares para hacer que el juego fracase. Entonces, un tiempo después, Bao Zhu y Mudan le explican a Chia que necesitan jugadores para detectar errores y optimizar los servidores, pero como no hay suficientes, entonces estaban pensando en si pagar testers, cosa que Chia considera fuera del presupuesto contemplado por Kian. Sin embargo, Li Wan les pide que le dejen esa tarea a ella. De esta forma, ella les habla a Bao Zhu y Mudan sobre Alabarda Rota, un competidor famoso de eSport. Pero bueno, ellos se preguntan cómo logrará que acepte probar el juego. Y hablando de eso, se puede ver que Alabarda Rota está en su casa buscando cosas que probar. Y en medio de esto se topa con Exploración Petrolífera, el cual es muy caro. Sí, otro pilar del protagonista para que el juego no sea popular. Sin embargo, Alabarda Rota lo compra para ver si vale la pena. Y tras jugarlo un poco, se da cuenta que tiene mucho trabajo detrás y se termina enganchando. Así que a los pocos días, Alabarda Rota visita a Tecna. En consecuencia, Mudan y Bao Zhu quieren saber cómo la ha convencido, ante lo cual Li Wan les dice que él pidió venir, a lo que pronto Alabarda es rodeado y se saca fotos con todos en la compañía, quienes obviamente lo conocen, y tras esto se acerca a Li Wan para hablar de Exploración Petrolífera, afirmando que todos sus apartados son increíbles, además de pedir una figura de edición limitada de los personajes a cambio de compartir en una transmisión en vivo ese juego. Por su lado, Kian trata de mantenerse fuera de la compañía para que no le pidan que haga una campaña de marketing, pero pronto se entera de parte de Yang que ha ocurrido algo inesperado. En consecuencia, él va hasta la compañía, esperando ver caras tristes, pero cuando llega, le informan que el juego se volvió viral, así que el ambiente estalla de alegría. Por lo que ya estando en la oficina, Kian se pregunta por qué.
que tuvo que pasar aquello nuevamente. De esta forma, él trata de pensar quién es el topo, pero cuando Mudan le trae los informes, se da cuenta que la barda rota hizo un directo, además de que su estrategia para el fracaso resultó un éxito, por lo que concluye que el topo es el mismo. Luego se va al balcón a pensar en todo lo ocurrido, dándose cuenta que debido a los ingresos de la compañía, el próximo monto por invertir será de 3 millones, cosa que no podrá gastar de forma tan rápida, así que se lamenta por la situación. Pero en medio de esto aparece Lee Wan, quien supone que él está mal porque Exploración Petrolífera aplastó a Bullet, a tal punto que todos hacen cola para jugarlo, ya que todos los servidores están llenísimos. Es entonces que Qian se pone todavía aún más triste. Pero Lee Wan trata de animarlo, así que él se da cuenta de algo, que puede hacer que otros gasten el dinero por él, por lo que con esto concluye que el próximo proyecto está seguro que va a fracasar. Sin embargo, Richards rechaza todas sus ideas para perder dinero, además de limitarle la frecuencia para invitar a sus trabajadores a cenar, ya que bueno, son muy frecuentes. Pero no obstante, le acepta una, la cual es un fondo para reclamos del personal. Así que esa misma noche, él se queda pensando en forma de repartir el dinero, y por suerte Xia aparece para solucionar el problema, ya que sugiere dar bonos especiales, aumentos, además de tarjetas de regalo con generosos fondos, algo que le encanta a Qian, quien agradece por haberla contratado. Es así que de esta forma al otro día, Xia le lleva todo el papeleo con las cuentas en orden, las cuales el protagonista le entrega a Richards, quien dice que todo está en orden y que el sistema lo prueba. Sin embargo, le aconseja que sea más ahorrador, pero bueno, obviamente Qian sigue de largo, así que ese mismo día les da la tarjeta de compras a sus empleados y los lleva a una gran tienda para que lo gasten en lo que gusten, por lo que pronto todos lo hacen. Pero Qian se muestra ansioso por gastar lo máximo posible antes de la fecha de cierre del sistema, comprando ropa y toda clase de productos relacionados a la vida empresarial. De hecho, consigue adquirir un perfume súper caro, que el sistema le permite regalar a Lee Wan, ya que ella viene de una familia muy acomodada y podría ayudarle en negocios futuros. Ya tras esto, la fecha límite llega, y ese mismo día, pero por la tarde, y por fin Lee Wan consigue perder dinero, unos 20.000 que pasan a su cuenta personal, algo que considera el primer paso para vencer al sistema. Y tras esto se despide de Lee Wan y todos los demás, a lo que obviamente ella le agradece por el perfume, cosa que Lee Wan no termina de entender, porque Richard le permitió comprar, pero decide no pensar en eso e irse a pasear por ahí. Ya posteriormente, de regreso a Tengda, el protagonista les da permiso a los dos mejores empleados, o sea, a Mudan y a Bao Tzu, y les dice que le dará recompensas. Al primero le dará una inversión de 1 millón de yuanes para que amplíe por su cuenta a Tengda, y al segundo vacaciones pagas ilimitadas, las cuales termina por aceptar casi a la fuerza, con la excusa de explorar el mundo para desarrollar mejores juegos. Sin embargo, Qian internamente admite que quiere eliminar a los talentosos, ya que de lo contrario no perderá dinero. Así que pronto Mudan se va a expandir la empresa, suponiendo que Qian debe estar triste. Pero bueno, la realidad es la contraria, ya que decide centrarse en el próximo proyecto. De esta forma se reúne con un novato, a quien vamos a llamar Jin, y también llama a Lee Wan, a quien le encarga dirigir el nuevo título, el cual será un juego que va a criticar a la industria de videojuegos, y el formato será en 2D con píxeles. Y mientras explica todos los apartados que abarca, Qian se dispone a incluir cosas que podría echar para atrás a todos los usuarios, como bueno, una duración excesiva. Por lo que luego el protagonista pasea por la ciudad y se encuentra con Yan, con quien habla de algunas cosas de la compañía, y en medio de esto Qian recibe un video de Bao Tzu, quien sigue disfrutando de sus vacaciones. Y al mismo tiempo, Xin se dispone a grabar los diálogos de la historia que Qian escribió para el juego, pero después de 3 horas no logra avanzar mucho, así que Lee Wan lo motiva, resaltando los puntos fuertes de la historia y afirmando que los puntos malos son críticas a la industria, cosa que ella en verdad cree, y Xin termina por pensar igual, así que ambos se sienten inspirados y pronto graban con mucho entusiasmo, cosa que seguro subirá la calidad del juego. Sin embargo, Sonidista le cuestiona qué pasará si los usuarios deciden no usar las voces, cosa que Lee Wan considera una excelente observación y le agradece, afirmando que encontrará una solución para ese problema. Por lo que tiempo después, Bao Tzu pide regresar al trabajo, y al verlo tan afectado por esto, Qian le permite regresar a su puesto. De esta forma, él pronto se pone en marcha y participa en la creación del nuevo lanzamiento. Entonces, ya por la noche, Bao Tzu se reúne con Mudan, quien le cuenta que no ha encontrado un proyecto interesante para iniciar, al mismo tiempo que se ponen de acuerdo en que Tengda es un sitio especial. Y en medio de esto, Bao Tzu dice que jugó Exploración Petrolífera y le pasa una nota con los errores que notó, de forma que ambos deciden actualizar y pulir tanto el juego de cartas como el de disparos. Así que tiempo después, las actualizaciones de ambos títulos provocan un nuevo auge, y mucha gente pide que pongan más artículos en la tienda, ya que quieren apoyar a Tengda de alguna forma, e incluso hicieron una petición que tuvo más de 10.000 firmas, pero Qian dice que no, y en su lugar quiere saber quién ha estado mejorando aquellos juegos. A lo que luego de esto, se puede ver que Ruan llega a Tengda para entregar un pendrive con los nuevos personajes del juego de cartas, y tras esto se dispone
proponer irse rápido, pero Tia lo lleva hasta la oficina del protagonista, ya que piensa que fue él quien actualizó el juego, aunque bueno, nada más lejos de la realidad. Y tras hablar un poco con Ruan, Kian lo despacha, así que Tia le pregunta si ocurrió algo, y él le dice que el protagonista le pidió hacer el nuevo póster del juego 2D. Posteriormente, Kian se reúne con Jin, a quien le da un guión y le da una indicación sobre la campaña de marketing, en donde básicamente deberán contratar al mismo creador que criticó el juego de carreras la otra vez. Y tras esto se ve un hecho del pasado, en donde Kian le agradece a Ruan por los nuevos diseños, pero le pide en su lugar que participe en su nueva creación, además de enterarse que ahora Tengda tiene mucho estatus, cosa que se dispone a perder. Y ahora, de regreso en el presente, Lee Wan se comunica con el influencer para ofrecerle un patrocinio, diciendo que solo debe leer un guión anunciando el nuevo videojuego, además de mostrar una secuencia del mismo. Aunque bueno, Kiao en un comienzo se niega, pero cuando le ofrecen una gran suma, termina por aceptarla. Así que pronto el video sale, y bueno, todo el mundo se enfada con Tengda, ya que la secuencia que Kiao tuvo que mostrar básicamente se burlaba de todos los usuarios, lo que obviamente produjo reacciones negativas a diferentes niveles, por lo que la imagen de la compañía bajó un montón, sin mencionar que el juego se lanzaba ese mismo día. Sí, o sea, el Día de los Inocentes. Al ver esto, Kian se pone feliz, ya que al fin sus planes para perder dinero están dando muchos frutos. En sí, después de lo anterior, se puede ver que Mudan trae a una reportera que conoce, la cual le hace una entrevista para disque limpiar la imagen de la compañía, pero termina siendo lo contrario, lo que obviamente causa más repudio. Es entonces que se revela que ella trabaja por un medio que fue comprado por Li Ji, y le pidió que hiciera aquello. Sin embargo, Ling Wan interviene al instante al ver la entrevista. Así que sabiendo que está manipulada para dejar mal a Tengda, basta que el medio, en donde el jefe de la reportera le pide que arregle la imagen de la compañía del protagonista, ya que Lee Wan es heredera del grupo Shenhua, quienes son grandes patrocinadores del medio. Y en sí la reportera pregunta por Li Ji, pero su jefe le explica que el grupo Shenhua juega en una liga diferente. Por lo que pronto la reportera se reúne con Kian, quien se comporta de forma grosera para empeorar la imagen de Tengda. Pero esto le encanta a la periodista, quien dice que el protagonista está siendo sincero, y en medio de esto le cuestiona por qué crea juegos, ante lo cual Kian dice que es para perder dinero, pero lo que no sabía es que fue grabado sin que se diera cuenta. Por su lado, Kiao se ha atormentado por los comentarios negativos de sus antiguos seguidores que confiaban en su criterio, así que él decide probar el juego para ver si es tan malo. Sin embargo, se da cuenta que es increíblemente realista y hasta se siente identificado con él mismo, a tal punto que decide tomárselo en serio para obtener el mejor final. Esto porque el título tiene distintas opciones que llevan a distintos desenlaces, así que pronto se conmueve al finalizarlo y afirma que es una obra maestra. A lo que posteriormente se lanza el documental de Kian, en donde lo caracterizan como un sujeto increíble con muchas virtudes, cosa que el personal de Tengda confirma contando sus experiencias con él. Básicamente todos los momentos en donde el protagonista trata de perder dinero gastando lo máximo posible. Y como es de suponer, cuando Kian ve eso se molesta, ya que la imagen de la compañía podría limpiarse. Sin embargo, el revés más grande es cuando se entera por parte de Jin que Kiao hizo un video viral alabando el juego 2D sobre la industria de videojuegos, a tal punto en donde dijo que el video anterior, o sea el anuncio, era una sátira al formato de videos cortos que lanzaron por el Día de los Inocentes. Y tras explicar esto, comienza a decir todos los puntos positivos del juego 2D de Tengda, logrando que todos los millones de viewers que vieron el video quieran jugarlo. Y todo esto, sumado con el documental de aquella reportera, solo hace que las ventas de los juegos vuelvan a aumentar y la empresa goce de más prestigio que nunca. Así que vemos que Kian sale a caminar por la ciudad todo derrotado, pero en eso recibe una llamada de Li Ji, quien le da a entender que será su rival, cosa que bueno, el protagonista considera positivo, ya que tal vez con eso será más fácil conseguir su meta. Aunque en eso vemos que Richard aparece y le dice que el sistema tiene una misión especial para él, la cual si la cumple tendrá una generosa recompensa. Básicamente ganarás mucho más al perder dinero. Y es que de esta manera termina el resumen de este anime. ¿Tendrá segunda temporada? La verdad no lo sé, solamente quedará a esperar. Ya saben, si les gustó el resumen, comenten el sistema en la caja de comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.